bienvenidos a los que se acaban de sumar. Vamos a arrancar con el panel. Va a empezar con su presentación eh, Nora Vera. Ella va a presentar la exposición Nuevos escenarios, nuevos formatos, nuevos requerimientos. Eh, Nora, entonces, si te parece presentarte y después empezás con tu presentación. Sí, bueno, yo soy de grado profesora de francés, pero bueno, hice una maestría en París 4 en Lettres Modernes y tengo un doctorado de tercer ciclo en Ciencias del Lenguaje y mención adquisición de lenguas. Pero en realidad he trabajado bastante en análisis del discurso, en pragmática y en traducción, que bueno, esa es digamos, mi vinculación con la universidad. Entonces, la ponencia se llama Nuevos escenarios, nuevos formatos, nuevos requerimientos, en modalidad interrogativa porque es como un docente universitario, bueno, de lenguas extranjeras, claro, se puede plantear en realidad qué estoy haciendo. Estoy haciendo realmente algo tan diferente de lo que aprendí a hacer, de lo que me interesa hacer, de lo que busco hacer bien. Eh, Ay, pourquoi? Ajá, voilà, ahí está. Eh, bueno, esos nuevos escenarios se refieren evidentemente a la pandemia de COVID, o sea, a esta razón de fuerza mayor que ha cambiado tantas cuestiones y sobre todo que nos ha puesto como docentes en en horarios realmente por ahí delirantes, porque es como que el trabajo se ha multiplicado por tres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en esta circunstancia, en esta coyuntura, un poco premiados por las autoridades, ¿no? Porque ellas son las encargadas de llevar adelante, bueno, las grandes líneas, pero la gestión de la interacción con las clases y con los alumnos nos corresponde, ¿no? Entonces, este, voy a tratar de, bueno, o sea, si mi trabajo es en idioma moderno francés 2, o sea, el segundo nivel de francés con propósitos específicos, en una facultad de humanidades, ¿m? Y un poco a partir de cómo he estado trabajando estos meses, trato de, o sea, el objetivo es poder aportar algún descriptor, algún elemento para, bueno, reflexionar, intercambiar y, bueno, sentirse un poco menos agobiado por todo esto. ¿Mm? Entonces, me refería a esto de que, bueno, autoridades y docentes tenemos que hacer una especie de síntesis del estado del arte en las diferentes disciplinas de formación y en lo que se llaman nuevos escenarios de intervención didáctica. ¿M? Además, se ha registrado como una urgencia por crear lazos a pesar de que sean virtuales, porque los estudiantes se han manifestado como necesitados de ese contacto. ¿Mm? A veces están por ahí por caer y bueno, y uno, qué sé yo, le busca otro horario, acomoda las cosas de otra manera, le pasa, qué sé yo, el número WhatsApp de otro estudiante, qué sé yo, que vive cerca y pueden, bueno, seguir adelante, que es lo importante. ¿Mm? Entonces, ¿qué ha pasado? En realidad, con esta pandemia y con estas medidas de aislamiento obligatorio, social obligatorio, eh, ciertas polémicas que habían surgido en torno a la globalización y a la sociedad del conocimiento, bueno, hay algunas referencias, bueno, Bourdieu, qué sé yo, Arellano Fernández, Olivet, como esas polémicas o esas preocupaciones, esos debates han quedado un poco de lado, ¿m? Porque en este momento, para los docentes, bueno, de cualquier nivel, los universitarios en particular, se plantea una situación bastante um, un tanto difícil, diríamos, porque hay que realizar hay que relacionar la teoría con la práctica, ¿no es cierto? De nuestro métier, o sea, de lo que conocemos, pero hay que definir otra secuencia de aprendizaje, encontrar otros soportes, otros instrumentos de evaluación,
Así que es un tiempo intenso. ¿M? Entonces, además, ¿qué ocurre con el docente, bueno, de lenguas extranjeras en la universidad? Normalmente tiene que responder a lógicas o exigencias que muchas veces son diferentes y hasta contradictorias. ¿Por qué? Porque desde la gestión se plantea algo como enseñable, ¿m? Y no necesariamente, o sea, los docentes que son los que llevan a cabo estas acciones están de acuerdo. ¿M? Además, también uno se cuestiona respecto de las disciplinas de formación en las cuales está estructurada la asignatura que dictamos. ¿M? ¿Qué hacemos? Lingüística aplicada, didáctica de lengua, ciencias del lenguaje. También influye, por supuesto, la representación que tenemos, ¿no es cierto?, de cada uno como agente del cambio social, ¿m? De la dinámica social. También influye, bueno, el grado de expertise, o sea, qué tan experimentados seamos y que no hagamos, como decía un pedagogo, poner el piloto automático, porque en realidad se nota mucho en estos tiempos, realmente no puede funcionar. Y sobre todo, bueno, hay limitaciones técnicas, ¿no es cierto?, y materiales para desarrollar nuestra planificación, qué sé yo, nuestro programa, que había sido pensado para otras circunstancias, para otro escenario. Además, en lo que respecta específicamente a lenguas extranjeras con propósitos específicos, bueno, uno siempre trata de saber qué se hace en otros medios, cómo funcionan otras universidades. Y bueno, es variado, ya no es como antes que todas tenían 2 niveles o 3 niveles como la UBA de idioma, que hacían traducción, porque ahora, por ejemplo, en el Comahue o en Mendoza, en Cuyo, se hace, por ejemplo, solamente inglés, e inglés como lengua segunda, no como lengua extranjera. Además, hay otras universidades en donde hacen, bueno, diversas lenguas, y hay algunas en donde han empezado a tener como referencia el marco común europeo, es decir, enfocar las 4 habilidades. Ahora bien, si uno busca una cierta consistencia entre los planos teóricos, metodológico y terminológico, y uno dice, si antes con 3 horas semanales y una habilidad, una macro habilidad como objetivo, muchas veces los resultados no eran superlativos, es bastante difícil, ¿no es cierto?, tratar de adaptar lo que plantea el marco común europeo, ¿no es cierto?, el portfolio europeo, que en realidad ha nacido pensando, o sea, a partir de una realidad de contacto de lenguas, o sea que los hablantes diariamente tienen oportunidad de estar en contacto con nativos de esas lenguas que aprenden, o sea que, y esa situación no es la de Argentina. Bueno, en particular, bueno, sí, ya mencioné el asunto de el número de horas semanales, y bueno, qué resultados, porque es muy fácil decir, sí, voy a aplicar lo del marco común, pero no puede pasar uno 7, 8, 9 meses haciendo, qué sé yo, solamente una secuencia de vocabulario y 2 actos de habla, porque además, bueno, en la universidad yo creo que el ritmo es muy segmentado y eso hace que decaiga bastante la actividad y los resultados, o sea que tampoco por ese lado es muy es ideal. ¿M? Entonces, en esa coyuntura, en esa situación, me parece importante o bueno mirar alrededor para ver qué se hace en otros ámbitos. ¿M? Porque, por ejemplo, encontramos que en España, en Italia, qué sé yo, en Polonia, han empezado a incluir el cine en proyectos para áreas curriculares específicas, como ciencias naturales y sociales, historia, bueno, filosofía, religión y ética, literatura, música y matemática, perdón, y lenguas segundas. También el cine funciona, ¿no es cierto?, para generar lo que se ha dado en llamar aprendizaje integrado. ¿Qué características tiene este aprendizaje integrado? Es que es interdisciplinario, holístico, bueno, planetario en el sentido de que, bueno, la aldea global y qué sé yo, cómo son las vinculaciones de los estudiantes,
y es importante porque eso incluye el aprendizaje intercultural. Es un aprendizaje presentado como estratégico, relevante, permanente, experiencial, multisensorial. Además permite, bueno, por supuesto hay una dimensión metacognitiva muy importante, que el aprendiente, bueno, que el estudiante analice sus errores. También puede resultar bastante motivador y gratificante, y esencialmente es algo compartido, porque, porque hay, claro, una dinámica colaborativa, por eso también se dice que es coral. Entonces, continuando con el eje del cine, este, hay, sí, en España en particular han creado un grupo, bueno, denominan proyecto, bueno, FILTA, bueno, yo pronuncio la española, pero está en inglés, ¿cierto? Female Language Teaching Association. Eh, es lo importante de este grupo es que es gente que hace investigación pero también hace grado, y entonces el grado se retroalimenta con bueno, lo que definen, lo que aplican, las modelizaciones que usan. Y este tipo de trabajo ha mostrado que permite analizar, reflexionar sobre cuestiones que requieren una perspectiva inclusiva, se habla mucho de esto, y un cambio de valores y actitudes. Justamente esa educación intercultural que mencionaba anteriormente es el ámbito ideal para trabajar también el respecto a la diversidad y efectuar la sensibilización para la integración de personas con discapacidad en centros educativos, sociales y laborales. Por ejemplo, se ve que han logrado que determinadas clases elaboren, por ejemplo, recorridos de museos o qué sé yo, otros paseos para gente que tiene problemas de visión o de audición. Y eso implica ya ponerse en el lugar de esa persona que tiene esa limitación, pero que también tiene muchas ganas de compartir esa cultura, bueno, esa cultura rica, esa cultura que se mueve, que está en la base. Bueno, Carmen Herrero es la responsable de este grupo, y trabaja en la Universidad de Madrid. Justamente en los documentos publicados por la UNESCO y por la ONU se habla de la alfabetización cinematográfica, no ya solo de la alfabetización digital, la alfabetización a secas. Y entonces vemos que en esos documentos se menciona una educación mediática e informacional, bueno, tiene una sigla. Bueno, este concepto aboga por una noción holística para alcanzar metas, objetivos y resultados de aprendizaje. Diferente ya en esta tónica. Bueno, en Argentina se denomina originariamente alfabetización. En otros medios, literacia, literacy, bueno, del inglés, bueno, también hay del francés, influencias, pero en realidad, como el objeto de estudio, el objeto que se manipula en los cursos, no solo de lengua extranjera, en general, bueno, aprendizaje, son de distintos tipos, ¿no es cierto? Se ha evolucionado hacia una noción de multiliteracidad, literacidad múltiple o poliliteracidad. Por ejemplo, este grupo New London Group de 96, bueno, desde hace bastante, bueno, en Europa desde, qué sé yo, los años 2000, la están produciendo muchísimo. Entonces, para ese nuevo concepto surge una nueva pedagogía, que intenta potenciar todas las posibilidades del aula en distintas gamas de modos. Y entonces, por supuesto, bueno, esa cuestión de la multimodalidad, es decir, que el individuo sea capaz de reaccionar críticamente, o sea, no solo de recibir críticamente, sino de analizar,
de interactuar, incluso eventualmente de producir, de diversos modos, lengua oral, lengua escrita, representación visual, audio, táctil, espacial. Y además, lo importante es que los estudiantes que trabajan en dentro de esa línea, pueden trabajar una concientización, que estos recursos que están a su disposición interactúan. Se habla de la orquestación semiótica. Y por supuesto que como hay esa inmediatez de la recepción, de la vinculación y de la circulación, también creo que es interesante ver cómo los estudiantes van calzando o acercándose a una visión más ajustada de lo que son como hablantes, como ciudadanos, como miembros de una comunidad. Bueno, estamos hablando de enseñanza, cursos, planes de estudio en nivel superior universitario. Y en particular en relación a la pandemia, el tema crítico que ha surgido en todas las jornadas, qué sé yo, en congresos, es el problema de la evaluación. Porque bueno, por supuesto que la gente que tiene clases muy multitudinarias la pasa peor, pero mi ponencia se llama nuevos formatos, para ver si realmente hay algo tan nuevo. En realidad, la gestión del tiempo, el tiempo de las reuniones, que es más acotado, el tiempo que lleva a trabajar los soportes o textos que elijamos, que ya hay que renovar todo porque todo se va así comprimiendo, hace que la evaluación se presente como algo crítico. Incluso hay gente que, bueno, dijo, hagamos prácticos, porque se ha hablado de la evaluación formativa, pero pensando que se va a hacer una evaluación integradora final. Y así como ha habido que tomar exámenes pendientes y qué sé yo, creo que en un momento dado va a haber que tomar efectivamente. Nosotros hemos tomado, en el departamento, esos exámenes, y ha implicado programar una evaluación que dure 1 hora, ¿no es cierto? Y en la que el recurso a las aplicaciones automáticas, qué sé yo, de traducción, no permitían realizar todas las tareas en el tiempo asignado. O sea, que si la persona, el estudiante, está realizando el entrenamiento, que sea el trabajo, en la cátedra, va a poder. De otra manera, no va a poder. Bueno, en este punto he rescatado un coloquio de docentes de francés lengua materna de 1978, porque ellos ya planteaban una relación, es decir, el funcionamiento correlacionado de la evaluación formativa en el marco de una enseñanza diferenciada, lo que se llamaba la pédagogie différenciée. Varios de estos autores se los ha encontrado en los documentos del Ministerio de Educación a partir de 2014, 2015, porque hay contacto entre los centros universitarios, y además hay varios autores que comparten un poco la visión de la educación como un bien social, un bien individual que ha tenido lugar en nuestro país. Ahora, ¿qué ocurre con la pedagogía diferenciada? Que demanda mucho más tiempo, porque si uno dice, a ver, hay que adaptar, primero, la observación de cómo llegan los alumnos, qué características tienen, qué experiencias tienen, estilo cognitivo, qué sé yo, respeto de las consignas, enciclopedia, una serie de factores que influyen en su desempeño.
tiene que ir bueno, de la mano, diríamos, de eh, muchas tareas que se tienen que efectuar casi en simultáneo, porque toda esa información que tenemos la tenemos que organizar para poder diseñar, para empezar, definir expectativas de logro, los niveles de logro para estos estudiantes, suficientemente personalizada, y a su vez mantener la secuencia del grupo. ¿Mm? Como consecuencia de ello, se ve que hay diversos docentes que han experimentado un sentimiento, una sensación de soledad. O sea que había configuraciones aisladas, gente que estaba llevando a cabo esta relación, evaluación formativa y en el marco de la pedagogía diferenciada. Pero no se presenta como algo trabajoso. ¿Mm? Sin embargo, se ve que, por ejemplo, bueno, por supuesto Francia siguió manteniendo relaciones con, no solo económicas, científicas, de cooperación con las antiguas colonias. Y, por ejemplo, crearon un proyecto, Rhapsody, en donde tenían en cuenta las características de los hablantes y de los inmigrantes asiáticos, que son bueno, los que tienen mayores dificultades para poner en escena contenidos personales. Por ejemplo, cuando están los adultos, los más jóvenes, los niños no hablan, y bueno, no están preparados para hacer como, qué sé yo, en una metodología de taller y decir, bueno, hacer como una especie de evaluación académica del curso. Esto me pareció bien, esto me pareció mal, no me gustó que tal persona dijera esto o hiciera aquello. No, ellos no pueden hacerlo. Entonces, en la medida en que se pueda concebir esos diseños más individualizados, más particulares, se ve que es muy importante adecuar qué materiales, cuándo, en qué momento, cómo se los evalúa, y también el asunto ese de la devolución, que bueno, que en nuestro medio es tan de uso, es natural. Cuando se va a interactuar con clases que son o multiétnicas, qué sé yo, bueno, con gente proveniente de distintos pueblos, de distintos países y culturas, hay algunas restricciones también y limitaciones que hay que respetar. Pero por supuesto que es algo muy interesante porque plantea hasta qué punto el ser humano siempre es una combinación o una fórmula sorprendente y única. Ahora te interrumpo un Eh, segundito, nos quedan sí, 5 minutos. bien, bien. Entonces, eh, a partir de lo que se puede observar en otros medios, yo un poco definí mi posicionamiento. Entonces dije, eh, voy a seguir trabajando de esta manera, con un diseño basado en competencias, y por lo tanto voy a tener que afinar aún más los criterios de selección de soportes y actividades. ¿Mm? Explotando al máximo lo que se elija. Voy a prestar mucha atención a la graduación de los contenidos lexicales que corresponden a términos culturalmente marcados, y ahí se ve el aporte de Galison en la lexicultura y la pragmática lexicultural. Además, me parece consistente mantener la traducción como evaluación, es decir, que el curso sigue estando planteado como lectura comprensiva orientada a la traducción, inicialmente de textos mediáticos, pero según los casos también se puede llegar a hacer textos de especialidad. Reivindicar la evaluación como una instancia indispensable en la secuencia didáctica, porque los estudiantes también necesitan saber cómo van, además de nosotros, para reajustar nuestra secuencia. Bueno, por supuesto que hay que ver al estudiante como una totalidad, no como un conjunto de competencias a evaluar. Entonces, me parece, o sea, considero encuentro, porque no tengo personal de cátedra, he quedado sola, pero bueno, también forma parte de lo que intercambio con mis colegas.
que este modelo de cursos de lenguas extranjeras, de idiomas extranjeros con propósitos específicos sigue teniendo vigencia, que necesitamos seguir alimentándonos de estas reuniones científicas y el contacto con colegas, y sobre todo que tenemos que hacer circular todo lo que permita justamente la difusión de lo que se trabaja, ¿m? Porque hay o hay consorcios o hay sí, como esos fondos que hacen de todo, que publican, que organizan reuniones científicas, que, que hacen la publicidad de lo que uno organiza, y en esa medida, por ejemplo, hace poco en inglés han hecho una invitación justamente a trabajar esta cuestión de la enseñanza en tiempos de pandemia. Y bueno, creo que todo eso nos enriquece y nos permite estar en mejores condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, Nora. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, puede quitarle silencio a su micrófono y preguntar, o puede hacerlo a través del chat también. Hay una pregunta ahora en el chat que hizo Viviana acerca de la Ajá. evaluación automática. No sé si la puedes ver ahí, Nora, o la leo yo A si ver, querés. ya la busco, a ver. Bueno, se refiere a Sí, la evaluación en realidad, automática. en realidad te la, Ajá, va bueno. transmito, Sí. la transmito. La pregunta va apuntado cuando dijiste que no iba a poder. No sé si te referías, a lo mejor me salté una parte o no escuché una parte. Dijiste, Ajá. no van a poder. No sé si estamos hablando desde el punto de vista del docente o del punto de No, vista del alumno. estoy hablando del alumno, porque ¿qué pasa? Se ha dado, bueno, por lo menos en la Universidad Nacional de Tucumán, como una reducción de las correlativas. Entonces, Bien. hay gente que es de segundo año y se presenta a rendir libre un examen, ¿no es cierto?, en donde le toca un texto de especialidad. Entonces, como carece totalmente de referencias, no puede hacerlo. O sea, no está Claro, familiarizado con la forma, y claro, como las claves culturales, lo claro, implícito, la retórica de especialidad le pasa completamente por claro, atrás, o al lado. Esa claro. es la gran dificultad. Está bien. A eso me refiero. Y lo otro que te quería preguntar, porque en realidad eh, es como que yo tengo una visión o es como que vamos para el lado contrario, porque en Ajá. nuestra universidad, que también damos lectocomprensión en las especialidades, Mm. eh, con fines específicos, lo que yo siento, lo que yo veo es como que la lectocomprensión acotada, a enseñar la lectocomprensión acotada, cada vez se, digamos, minimizada o prácticamente como que va a ir desapareciendo por una cuestión, digamos, de que existen muchas herramientas para los chicos para que puedan, digamos, conseguir o acceder a traducciones ya de textos que están en Internet, el Google Traductor, los diccionarios. O sea, Pero el como que, problema sí. es como que ya tienen herramientas como para que ellos puedan hacer la lectocomprensión. Eso. Por eso es que, no sé, por ahí siento que hay que sumarle al tema de la lectocomprensión, algo más hay que ofrecerles, porque es como que estamos acotando, más que nada cuando empezamos a trabajar con el código. No sé con ustedes cómo lo hacen o cómo manejan el tema de, por ejemplo, el uso del traductor o de las herramientas que hay online. Y bueno, el asunto es ese, que Ah, si la asignatura se propone contribuir al desarrollo de una metacompetencia de comprensión de textos escritos en francés y sí, después va a reformular en español, si los objetivos, o sea, lo que se va a evaluar, eh,
hace todo ese recorrido, evidentemente no va a ser una simple traducción. Y por eso es que hay que cruzar, me parece, lo proveniente de la comprensión, ¿no es cierto? Exacto. Hay que Exacto. orientarlos además a que observen la forma, porque hay muchos de ellos que, Exacto. bueno, son así como especie de, no le dan importancia en absoluto a la forma. Y si Exacto. la forma es algo sistémico para la lengua objeto de estudio, y Sí. si haciendo ese trabajo metacognitivo, toda esa reflexión, sí pueden mejorar su uso de la lengua materna, me parece que está perfectamente justificado. Por Claro, supuesto que hay que, bueno, exacto. resolverlo de otra manera y plantearlo desde otro lugar. Exacto. Desde Es ya. lo que yo pienso. Hay que empezar a replantearse, digamos, inclusive las evaluaciones, que es la parte más complicada en esto de la lectocomprensión. Hay que apuntar, digamos, a otras cosas y no solo a la mera traducción. Así No, que no, bueno, seguro. Sí, sí. bien. Muchas gracias, No, Patricia. Bueno, si no van a haber más preguntas, podríamos pasar entonces a la siguiente diapositiva. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Hola, buenas tardes. Sí, Sí. me gustaría hacer un comentario en relación a esto que están comentando las colegas. Yo soy aquí por otra ponencia, pero me gustaría comentarles que en la Universidad Nacional de La Matanza, donde yo trabajo, se abrió este año una carrera que se llama Tecnicatura en Medios Audiovisuales. Y tiene mucha impronta en todo lo que tiene que ver cinematografía y todo tipo de géneros textuales orientados a la multimedialidad. Y el plan de estudio prevé la enseñanza del inglés con fines específicos a partir de la lectocomprensión. Y como sentimos que esta audiencia de estudiantes fundamentalmente necesita algo más que la lectocomprensión, habilitamos como experiencia de cátedra un espacio que lo llamamos inglés instrumental. Y ahí vamos trabajando desde un enfoque que tiene que ver con el método léxico, el trabajo de frases y expresiones que apunten a que ellos puedan desarrollar desde las lecturas que hacen en función de los textos algún tipo de comentario, de expresión oral. Es muy reciente, pero está teniendo buenos resultados y acompaña el bagaje de información que les brinda la lectura comprensiva en función de lo que hablan ustedes de la enseñanza del código y demás, ¿no? Es muy experimental, pero bueno, quería comentarlo porque coincido con la colega que decía que de algún modo esta metodología es como que va perdiendo su vigencia y va a haber que encontrar un espacio para que la enseñanza del inglés con fines específicos se complemente un poquito más. Exacto, tal cual. Habilidades, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que estamos llevando adelante, así que quizás en el próximo encuentro la podemos compartir. Me parece interesantísimo y sí, te lo agradecería si lo puedes compartir porque la verdad que nos rompemos la cabeza pensando a ver qué otras cosas podemos integrar. Bueno, listo. Después, gracias, Ana. Bueno, muy interesante entonces, Nora, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y bueno, te agradecemos y te aplaudimos.